Todo en la vida es efímero, incluso la riqueza. No importa cuánto herede, lo bien que tenga invertida su fortuna o lo cerca que crea que está siguiendo las reglas cardinales para proteger su riqueza, aún puede perderlo todo si no tiene cuidado. En 2017, el irlandés Clifton Collins perdió $58 millones en bitcoins porque su casero tiró las claves que guardaba en una caja de metal. Entre los años 2011 y 2012, Clifton Collins compró $6.000 en bitcoins, utilizando dinero que había conseguido mediante el cultivo y venta de marihuana. En aquel momento el precio del bitcoin rondaba entre los $4 y $6, mientras que hoy supera los $9.500. Quizás pensó que era una inversión, pero también una manera de blanquear el dinero que había conseguido de forma ilegal. Collins se enfrentó al eterno dilema de cómo guardar estos $6.000 en Bitcoin. Decidió imprimir un folio en A4 con las claves privadas, lo que se conoce como una cold wallet, y guardó este papel en una caja de aluminio que servía como estuche para la caña de pescar. Un dato importante de esta historia es que esta caja de metal se encontraba en la vivienda que alquiló en Farnouth, Galway, localidad que se encuentra en la costa oeste de Irlanda. En aquel momento, Collins no se imaginaba la concatenación de hechos que iban a suceder. La policía lo detuvo tras haber encontrado marihuana en su coche por valor cercano a los 2.000 euros. Le sentenciaron a 5 años de cárcel, y el casero de su casa de alquiler mandó que retiraran sus pertenencias y fueran llevadas a un vertedero. Como pueden imaginar, entre esas pertenencias se encontraba la caja de metal con los códigos dentro. Esto significa que Collins ahora no tiene acceso a su cuenta, que actualmente tendría un valor de $58 millones. Según The Irish Times, los trabajadores del vertedero dijeron a la policía que recordaban ver los elementos de pesca entre los objetos desechados. Al parecer, los desechos de este vertedero son enviados a Alemania y China para ser incinerados. Pero Collins aún puede agarrarse a una cosa a modo de consuelo. Y es que no podría haber canjeado su fortuna en bitcoins aunque tuviera las claves privadas, ya que la Oficina de Activos Criminales de Irlanda ya había incautado sus activos en bitcoin, alegando que su compra había sido financiada por una actividad ilícita. Se estima que 1,5 millones de bitcoins se han perdido para siempre, según Coinmetrics, aunque eso es solo una estimación. Precisamente, en junio de 2020, el usuario de Reddit Sotukan estuvo cerca de encontrar 533 bitcoins almacenados en el ordenador portátil de su difunto hermano, por un valor de $5,2 millones a precios actuales. Los bitcoins se almacenaron en un ordenador portátil que Sotukan le dio a su hermano, quien murió en agosto pasado. Sotukan desenterró el viejo ordenador mientras revolvía cajas de las posesiones de su hermano. Pero, y es un gran pero, falta el disco duro del ordenador portátil y en él se almacena el Bitcoin. Eso significa que el viejo Sotukan no tiene forma de acceder a su alijo de Bitcoins, que debía haber comprado por solo unos centavos en 2010. Esos Bitcoins valdrían actualmente más de $5 millones. Si lo hubiera vendido en la cima del boom del 2017, habría valido aún más, la friolera de $10.660.000. Por desgracia, Sotukan debe seguir buscando, pero el panorama no es prometedor. Según ha comentado el propio Sotukan en redes, me temo que se ha ido. Si se pierde, este dinero se unirá a los 1,5 millones de bitcoins perdidos para siempre. Pero la mala suerte de Collins y Sotukan no son los únicos ejemplos. Aquí están las historias de cómo algunas personas increíblemente ricas perdieron cantidades de dinero absolutamente alucinantes. Vamos con el primero, Eike Batista. En 2012, el magnate brasileño de minería y refinación Eike Batista tenía un valor estimado de $35.000 millones y era el séptimo hombre más rico del mundo. Sin embargo, en 2013 su compañía petrolera OGX cayó en bancarrota y resultó ser el mayor incumplimiento corporativo en la historia de América Latina. Cuando su imperio se derrumbó a su alrededor, se reveló que gran parte del éxito de Batista vino de sobornar a funcionarios corruptos. Fue sentenciado a 30 años de prisión en julio de 2018. 2. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes se hizo un nombre como CEO de una startup llamada Theranos,
que prometió revolucionar la atención médica con un análisis de sangre simple y económico. La revista Forbes nombró a Holmes la mujer emprendedora más joven y rica de los Estados Unidos. Pero en 2016 los análisis de sangre de Theranos se revelaron como un fraude masivo. Holmes tuvo que pagar una multa de $500.000 y devolver todas sus acciones a la compañía. La revista Forbes revisó que su patrimonio neto de 4,5 mil millones de euros se había reducido a cero. 3. Adolf Merkel. El multimillonario Adolf Merkel se hizo cargo de la empresa de su familia y en unas pocas décadas convirtió una empresa de 100 trabajadores en más de 120 empresas con 100.000 personas a su cargo. Su éxito masivo le valió una fortuna de 9.000 millones de dólares y lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero entonces su compañía perdió 6.000 millones en la crisis financiera de 2008 e hizo una serie de inversiones arriesgadas apostando a la baja por los títulos de Volkswagen que le hicieron perder cientos de millones más. Merkel se quitó la vida en 2009 tirándose a las vías de un tren. Su familia dijo que estaba atormentado por una sensación de impotencia ante su debacle. 4. Sean Quinn. En 2008, Sean Quinn era el hombre más rico de Irlanda, con 6.000 millones de dólares, gracias a un imperio que incluía desde aseguradoras hasta hoteles. Quinn se metió en problemas cuando intentó incursionar en la banca. Acumuló una participación del 25% en Anglo-Irish Bank, utilizando principalmente dinero prestado. Y cuando el banco se hundió durante la crisis financiera, Quinn terminó con 4.000 millones de dólares en números rojos. Quinn se declaró en bancarrota en 2011 y recibió 30 órdenes judiciales para detener la venta ilegal de los activos de la compañía para mejorar los rendimientos de los inversores. Lo hizo de todos modos y fue encarcelado durante 3 meses en 2012. 5. Aubrey McClendon. McClendon hizo su fortuna como pionero del fracking y convirtió a su compañía Chesapeake Energy en el segundo mayor productor de gas natural en Estados Unidos. En 2008, McClendon tenía un patrimonio neto de más de 3.000 millones de dólares y vivía una vida de grandes lujos. En 2016 las cosas cambiaron de la noche a la mañana cuando los fiscales federales lo acusaron de violar varias leyes antimonopolio. Un día después de la acusación, chocó su coche a más de 120 km/h y murió en el impacto. Según algunas fuentes, McClendon dejó tanta deuda que esencialmente murió en quiebra. 6. Masayoshi Son. Masayoshi Son fundó SoftBank, la compañía de telecomunicaciones e Internet más grande de Japón, y su fortuna creció aproximadamente hasta los 78.000 millones de dólares. Pero cuando el colapso de las .com de 2000, las acciones de la compañía se desplomaron un 98% y el fundador perdió más de 70.000 millones. Desde entonces, Masayoshi ha recuperado parte de su riqueza. Hoy posee un patrimonio neto cercano a los 20.000 millones de dólares y sigue siendo una de las 100 personas más ricas del mundo. 7. Alberto Vilar. Vilar y su firma con sede en San Francisco, Amerindo Investment Advisors, crecieron a gran nivel al invertir en compañías de Internet de alta tecnología. Antes del 2000, Vilar poseía más de 1.000 millones de dólares y se hizo particularmente conocido como patrocinador de compañías de ópera, organizaciones de artes escénicas e instituciones educativas. Pero su compañía y sus finanzas personales se arruinaron en la redada de las .com. En 2008, él y el cofundador de su empresa fueron condenados por fraude de valores, y Vilar cumpliría 9 años de prisión. Su fortuna se fue hace mucho tiempo. 8. Vijay Mallya. Vijay Mallya es un expolítico y empresario indio que se hizo con 1,5 mil millones de dólares, productor de la cerveza Kingfisher, así como de la aerolínea Kingfisher Airlines. Sin embargo, la aerolínea se declaró insolvente y quebró. Para el 2015, Mallya debía 1,35 mil millones de dólares a bancos, más dinero a acreedores más pequeños e impuestos al gobierno. Antes de que las autoridades indias pudieran encarcelarlo por delitos financieros, Mallya escapó al Reino Unido. El gobierno indio todavía está tratando de extraditarlo para enfrentar cargos. 9. Patricia Clutch. Patricia Clutch estaba casada con el multimillonario John Clutch, pero su matrimonio terminó en 1991, en lo que fue el mayor acuerdo de divorcio de la historia. Supuestamente obtuvo un ingreso de 1,6 millones de dólares a la semana.
Durante los años que siguieron, Patricia Cluj aprendió que invertir no era su punto fuerte. Su peor inversión fue un viñedo de Virginia que comercializó a los ricos y famosos. Estaba valorado en 70 millones de dólares antes de la Gran Recesión, pero el futuro presidente Donald Trump se lo quitaría de las manos a Cluj por 6,2 millones de dólares en 2011, el año en el que se declaró en bancarrota. Y por último, Bernie Madoff. Bernie Madoff fue asesor de inversiones, financiero y expresidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que fundó en 1960. Llegó a tener 126 millones de dólares y manejó las cuentas de inversión de 4.800 clientes adinerados. Todo se vino abajo en 2008 cuando Madoff admitió a sus hijos que su negocio era una gran mentira y que había estado cometiendo un fraude de 65.000 millones de dólares durante décadas. Sus hijos lo entregaron y Madoff fue fichado por ejecutar el esquema Ponzi más grande de la historia. Fue sentenciado a 150 años de prisión por 11 delitos federales. Pero un dato a destacar de la actualidad es el terrible golpe que ha supuesto la pandemia mundial de coronavirus en las adineradas cuentas de los millonarios. Actualmente, en febrero de 2020, las inmensas fortunas sumadas de las 500 personas más ricas del mundo han perdido 402.600 millones de euros por el impacto de la pandemia de coronavirus en el mundo en todas las bolsas internacionales. Esta caída es ya denominada como la Semana Infernal, cuando el Dow Jones se desplomó un 12%. La mayor pérdida mundial en 5 días desde la crisis financiera de 2008, cuando se evaporaron 6 billones de dólares de los mercados globales. El golpe bursátil experimentado por estas 500 mayores fortunas fue con creces superior a los 70.730 millones de euros de ganancias. Solo las 3 personas más ricas del mundo, Jeff Bezos de Amazon, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el presidente de LVMH, Bernard Arnault, perdieron conjuntamente 30.000 millones de dólares en esa semana. Elon Musk, cofundador de Tesla, sufrió la cuarta pérdida semanal más grande, 9.000 millones de dólares, 8.160 millones de euros, en solo 5 días. La fortuna del español más rico, Amancio Ortega, se ha reducido en unos 5.400 millones de euros por la caída en bolsa de Inditex, una de las empresas españolas más fuertes de China. Y otro ejemplo fue el presidente de Carnival Corp, Mickey Arison, que perdió 1.000 millones de dólares, 906 millones de euros, cuando el operador de línea de cruceros más grande del mundo retuvo a los turistas a bordo de uno de sus barcos en Japón, donde al menos 5 pasajeros murieron. En definitiva, el 80% de los multimillonarios incluidos en la clasificación de riqueza de Bloomberg están ahora en números rojos para este año.